Bienvenido a un universo oculto a simple vista, el mundo microscópico de la impresión 3D. Aquí, la precisión se mide en micras y cada capa es una obra de arte. Observa cómo la resina líquida, en un ballet silencioso, danza con la luz ultravioleta para solidificarse y dar vida a formas complejas. Cada destello de luz define un píxel, construyendo la realidad capa por capa, con una exactitud que desafía la imaginación. Somos testigos de la creación en su forma más pura y tecnológica, donde la luz se convierte en materia. Este no es solo un proceso de fabricación, es la materialización de ideas, píxel a píxel, micra a micra. El futuro no se está escribiendo, se está imprimiendo. Ahora vamos con el buen Mao para disfrutar de este episodio. Y por acá estamos con el flujo de férulas. Férulas mediante sistema sustractivo. En este caso, sistemas que van a buscar reproducir el diseño de mi férula mediante desgaste. Es aquí donde entra el flujo de las fresadoras. Porque sabemos que nuestro flujo de diseño yo lo puedo reproducir mediante dos sistemas principales, que es la parte del CAM, sistema aditivo, impresión 3D, y sistema sustractivo, las fresadoras. Tenemos aquí como a nivel del fresado, sobre todo el material va a tener una mayor estandarización porque él va a ser controlado de forma industrial. Normalmente se va a ver manejado a temperatura, a presión, a control de sistemas y a manejo de equipos que están muy bien regularizados para optimizar al máximo el material. Entonces, como todo ese material ya va a ser trabajado en un laboratorio, en la industria, estandarizado, yo voy a tener este material en donde ya va a estar mejor generado la conversión final del material. Por lo tanto, a desgaste se va a reproducir la férula. Pero en cuanto a un postprocesado que hay que darle, o que un tipo de punto en llegarle al cómo se generó esta estandarización del material con las características que fue elaborado, ese punto final ya no va a depender de mí. Digamos, quitamos ese factor de manejo del operador en cuanto a el material final. Porque claro, va a depender todavía del control de parámetros, pero el material por sí solo no va a estar en mi dependencia, ya viene elaborado. Entonces, ese sería un punto a favor de este sistema. Y sabemos que vamos a disponer de diferente control de las fresas, grosores, el eje que va a estar aquí desempeñando en mi flujo de fresado, y que vamos a tener este flujo de reproducción de nuestras férulas. Vamos a estar colocando estos soportes, conectores que van a mantener la posición de la geometría hasta que alcance el fresado final y pueda ser ella retirada. Pero necesita estar muy bien soportada para soportar el momento en el que se está fresando y posterior a él, y yo decidir cuándo rescatar. ¿Ok? Así es como vamos a estar observando entonces este flujo del rescate de las férulas. Es aquí donde yo puedo ir, retirar con fresas, discos, para rescatar mis férulas. ¿Ok? Y podemos entonces aquí visualizar cómo yo voy a tener estas consideraciones en donde sé que para la reproducción en físico contamos con estos dos sistemas, que es el sistema aditivo y el sistema sustractivo, en donde a nivel de impresión 3D cada vez está avanzando más y más el camino de la impresión 3D. Ha tenido mucha evolución en los últimos años, y esto parte sobre todo en el material. Cada vez están trabajando mejor las resinas y cada vez se están elaborando mejores impresoras, y a su vez relación de cámaras de curado para alcanzar y para lograr optimizar a que ese material alcance la estandarización con el que fue diseñado, con el que fue creado.
Porque en la impresión 3D sí depende de el control del operador para dar esa estandarización a mi material final. Ya no depende del sector industrial, porque aquí en la impresión 3D se te entrega el material con un flujo de preactivación en donde nosotros vamos a desempeñar el manejo del material para alcanzar ese resultado final con el que fue creado. Y esa preactivación con la que fue elaborada, de mí va a depender controlar estos puntos, controlar estos factores, como lo son una buena calibración en mi impresora, un buen flujo de la exposición de capa por capa, para que este material yo lo tenga de forma optimizada. Y después, a todo este manejo que va a venir desde el diseño, claro, y si retrocedemos un poco, viene desde la adquisición de los datos, desde mis escaneos, pero quitando ese factor, desde mi diseño, el control de parámetros demanda mucho el cómo yo voy a tener mi material final, ¿cierto? Seguimos avanzando, también depende de la calibración de mi impresora, depende de la propia impresora y de un factor que va más caminando hacia el lavado y sobre todo el postcurado. Que el postcurado muchas veces es considerado como un flujo que podemos manejarlo a la ligera, o tal vez un flujo que no importa tanto. Pero es que ese flujo del postcurado, ese postprocesado que le vamos a estar dando a mi material, importa muchísimo. Y a pesar de que ese es el punto final de esa conversión de mi material, es ahí donde finalmente voy a alcanzar esa activación final del material. Que ese material que fue fabricado y fue trabajado con esta preactivación, con toda esta conexión que estoy haciendo hasta llegar al postcurado, voy a alcanzar la activación final. Es por ello que el operador depende muchísimo de cómo él va a entregar el material final en la impresión 3D. ¿Ok? Entonces son dos sistemas muy distintos que empezamos a correlacionar. Tenemos aquí entonces cómo yo voy a poder estar elaborando mi sistema de férulas, que sabemos que en el sistema de férulas por lo general el promedio va a estar en 2 férulas por disco. Sería el promedio. Y si bien es cierto, me van a quedar por ahí ligeros espacios para poder utilizar este bloque de PMMA, este bloque de férula, este disco, perdón, para algunos otros protocolos, algunos otros diseños, tal vez por ahí utilizarlo para algún gig, utilizarlo para algún tipo de prueba. Va a quedar ligeros espacios dependiendo del flujo de la férula, pero sobre todo del tamaño que estemos generando esa férula, pero por lo general tamaños promedios de arcada va a ir en estos 2 férulas por disco. Pueden ser ventajas y desventajas en cuanto a tiempos de fresado, tiempos de impresión 3D, pero en cuanto a la consideración de qué tanto yo voy a poder enviar al proceso, sabemos que la impresión 3D por un mismo equipo, considerando un mismo equipo y un mismo flujo, la impresión 3D en esa plataforma de la construcción sería como yo voy a poder dejar más de 2 férulas. Sabemos que podemos estar colocando más de 2 férulas dependiendo del tamaño de la plataforma, dependiendo de la orientación. Pero por ese detalle podemos decir que en la impresión 3D podemos elaborar más férulas en un proceso. ¿Ok? En cuanto a cómo yo voy a poder colocar en el mismo flujo, en el mismo proceso, más férulas. ¿De acuerdo? Pero con todo esto va a depender si comparamos tiempos, porque podrán decir ahí, oye Mau, pero en cuanto a tiempo, ¿cuál es más rápido? Pues puede ser que incluso pensamos que la impresión 3D va a ser más rápida,
pero eso va a depender. Si no tengo una buena impresora, si mi resina me exige muchos valores de exposición, de la conversión, y si mi orientación o si mis parámetros están enfocados a lo mejor no estar controlando tanto los tiempos, si yo tengo que respetar todo eso, supongamos ahorita poniendo uno como punto crítico o factor a considerar para el tema del tiempo, no es el único, hay otros, que es la orientación. Si podemos decir que si yo coloco mi férula en sentido más hacia la vertical, en sentido más a 90 grados, va a tardar más porque sabemos que la última capa es la que manda la impresión 3D. A diferencia si yo coloco las férulas en sentido más horizontalizadas, 0 grados, paralelas a mi plataforma, podrán ser más rápido a la reproducción. Hay ventajas y desventajas por ahí de las orientaciones, pero solamente considerando eso, tenemos como que no quiere decir que la impresión 3D vaya a ser más rápida o más lenta, o el fresado va a depender del manejo y de todas esas consideraciones que suman para el control de tiempo. Y es que muchas veces, lamentablemente, en la odontología cada vez se da esto de los tiempos, se ha estado perdiendo este control de la precisión, la veracidad, esta reproducción, sacrificando solo por el tiempo. Muchas veces pensamos que valoramos más ese tiempo de decir, no sabes qué equipo imprime más rápido o qué equipo fresa más rápido. Y ok, si el equipo lo puede dar, está genial, pero hay ocasiones en donde yo tengo que respetar cierto tiempo para ganar estabilidad. Y con esto llego a la conclusión de, en mi opinión, yo prefiero tener estabilidad. Si va a tardar lo que tenga que tardar, pero me va a dar más estabilidad en el tiempo de ese material, y yo voy a poder estar sacando un proceso, 10 procesos, no voy a tener ese factor de error o voy a bajar el porcentaje, prefiero ir por ese camino. Pero si yo voy a estar alterando el rango de tiempo optimizado solo para imprimir más rápido o solo para fresar más rápido, pero si no voy a tener esta reproducción, si no voy a tener esta estabilidad en el tiempo, de 10 procesos me van a fallar en el intermedio algunos 5 o la mitad o 4 procesos y que voy a tener que invertirle tiempo en correcciones, ¿saben? Prefiero yo no andar corriendo, respetar los tiempos de fabricación. Y en este punto, uno de los factores que sí me pueden ayudar en esta interacción del tiempo en el postprocesado final, que sabemos que aquí vamos a poder rescatar al material. Yo ya no necesito, o una de las ventajas que podemos decir del fresado es que ya no necesito tanto trabajo en el postprocesado, porque esa elaboración del material final ya no está en la dependencia del operador, de generar un lavado para quitar el baño de resina, de ir al postcurado, a la cámara de curado. Aquí se elimina el factor de lavado y el factor del postcurado, porque este material ya viene con la conversión final. Entonces, ese va a ser una gran ventaja del fresado, porque vas a poder generar el rescate del material, rescatamos el material y podemos ir ya más rápido a un control de el ajuste, el pulido, ese acabado y pulido final, el brillo, evitando estos pasos como es el lavado y el curado. ¿Es bueno entonces, Mau? ¿Es mejor? No necesariamente. Esto de qué es mejor, yo trato de no ponerles como un punto a ganar, de decir, ¿sabes qué? Es que esta es la mejor tecnología o este es el mejor sistema. No hay mejor ni peor. Está en la dependencia de para qué tú lo quieres y está en la dependencia de cada uno, de cómo manejemos nuestros procesos. Porque a lo mejor para mí puede ser en algunas ocasiones mejor la impresión 3D. ¿Para qué? Para esa situación clínica. Y va a haber otra situación clínica que sea no tan buena la impresión 3D, entonces mejor hay que abordarla con el fresado. ¿Saben? Va a estar en esa dependencia. Y también hay que considerar un punto que es importante en estos sistemas, que es más difícil cruzar la barrera
en temas económicos de entrada a partir del flujo del fresado que una impresión 3D. Porque la impresión 3D ha dado una barrera más fácil de entrar, hay impresoras más accesibles. Entonces pensar en una fresadora, si yo tal vez no quiero hacer una inversión tan grande o tal vez no le voy a sacar el mayor de los provechos a la fresadora, si solo estaría utilizando para férulas, pues ahí no estoy aprovechando del todo esa fresadora por el costo de inversión que hice y el retorno de inversión no lo estoy capturando, ¿cierto? Entonces para que pongan en la balanza, que sabemos que las fresadoras van a ser más costosas. Entonces normalmente al flujo clínico de inicio, pensando solamente en lo clínico sin combinar laboratorio, porque sabemos que las clínicas ya han adoptado un laboratorio en sus clínicas, pero considerando el factor clínico, pues va a ser más fácil esa barrera tener una impresora en el consultorio que una fresadora, ¿cierto? No quiere decir que no se pueda, claro que se puede. Pero en temas de barreras económicos está un poquito más alta la del fresado que la impresión 3D. Pero aquí hay que considerar un punto que es muy importante, que para este flujo de fresado, impresión 3D, sí tenemos que aterrizar con que en el flujo de el fresado tenemos una relación que va a ser un punto crítico, un punto muy a favor del sistema a elegir, que es que en el fresado, por lo comentado al inicio de esa conversión del material, que ya no depende de un operador para alcanzar la conversión final del material, en el fresado ya viene trabajado de forma industrial, y esos procesos que son trabajados de forma industrial son más limpios, por lo tanto el material viene con una mejor característica en cuanto a la relación de conversión a monómero polímero. Este PMMA viene mejor convertido, viene con una mejor relación en la parte de las porosidades, ¿okay? Por todo esto que ya hemos platicado, que lo trabajan en un control industrializado. Es por ello que como este material va a tener mejores características, puede ser más duradero. Va a tener una menor absorción, un menor control de absorción de la solubilidad por todo esto ya platicado, y que sabemos que no podemos considerar los mismos parámetros para una férula fresada o una férula impresa. Normalmente la férula fresada va a resistir a grosores mínimos, por esto que les platicamos del material. No quiere decir que la férula impresa no lo logre, pero sí necesita una mayor exigencia a tener grosores no tan bajos como el fresado. Entonces aquí está en esta consideración de yo voy valorando qué sistema puedo utilizar para cada situación clínica. Y sabemos que todo está en la pregunta de para qué quiero esta férula, para qué paciente, qué situación clínica yo tengo. Porque podríamos decir, no, ¿sabes qué, Mau? Es que yo quiero una férula que le dure para toda la vida. ¿Será? ¿Será que es necesario que le dure para toda la vida? ¿Será que es bueno que el paciente piense que le dura para toda la vida? Porque si estamos hablando de una férula myorelajante que yo necesito que mi paciente esté regresando a un control, yo no puedo hacerle creer que mi paciente ya la férula le va a durar. Él en su mente va a decir, ok, pues yo para qué quiero regresar si mi férula no se ha fracturado, ¿cierto? Entonces tal vez, muchas veces puede ser bueno que esa férula del paciente se le fracture o perfore. A lo mejor no se le fracture, por ahí que perfore. Para que el paciente diga, oye, algo anda mal. Ese paciente va a acudir a la clínica. O porque te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo pagué por esto y ya se me perforó, ¿sabe? Entonces ahí es bueno porque él está regresando. Aquel paciente que ya no iba a regresar, que porque era ya para toda la vida, yo necesito que regrese, ¿cierto? Entonces el paciente regresó porque se le perforó y eso es bueno porque yo necesito tener un control en este tipo de férulas
buscada a mi relajación. Y es aquí donde yo voy a poder estar generando este recambio que se necesita hacer. Por lo tanto, voy a poder utilizar tal vez una férula impresa porque yo tengo el control de que sé que voy a valorar la férula, voy a capturar esos contactos que él tuvo en el tiempo, voy a hacer esos ajustes y voy a poder imprimir otra ya con la consideración de que mi paciente llegó y yo tengo una visión de cómo se comportó en el tiempo. Tengo un control clínico que puedo realizar con la nueva férula. ¿Saben a lo que quiero llegar? Con todo esto trato de transmitirles que ningún sistema es mejor que el otro. A eso estoy buscando llegar. Que no se dejen llevar por el marketing, que no se dejen llevar por ahí con, es que esto es mejor. No. ¿Mejor para quién? Sería la pregunta. ¿Mejor para quién? ¿Saben? Es ahí donde está lo importante. ¿Esto es mejor para? Ok, ¿para esto? Ah, sí, sí es mejor. Pero no siempre va a ser algo universal. Pero bueno, yo aquí quiero leerlos. Quiero por acá saber su opinión. Para ustedes, ¿cuál es el sistema que mejor relación les ha dado por ahí en el tiempo? ¿Con cuál sistema ustedes se sienten más cómodos? Dejen por aquí en la experiencia. Sé que van a dejar comentarios, sé que van a dejar experiencias muy geniales, porque aquí en la comunidad digital hay gente que es muy buena trabajando y ya quiero por acá leerlos, quiero conocer qué opinan de estos sistemas hablando de las férulas. Mi gente bonita, pues gracias por estar acá. Un gusto haber estado platicando por aquí este flujo de férulas, de esta reproducción. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, si te ha gustado por acá este contenido, nos ayudaría bastante por ahí a darle un buen me gusta, a compartirlo. Y venga, pues ya te estoy viendo para el próximo video. Espero que esté yendo y que vaya genial. Recuerda que por acá estás en Evoldimac, tu evolución digital con Mau. ¡Échele!